Buenos días, estudiantes. Vamos a repasar el contenido del texto número 2, los valores y las normas de comportamiento para estudiantes de el quinto semestre de enfermería técnica, mañana y tarde, y de producción agropecuaria. Fíjense, estamos eh, tratando un tema que es sumamente cotidiano, que son las normas de comportamiento. Todos cuando empezamos a desarrollarnos desde niños, nos enseñan a tener ciertas conductas, los papás nos orientan, nos enseñan, a veces cuando nos comportamos mal también nos castigan. Esto nos expresa que desde el inicio de nuestra vida nos llevamos y nos conducimos por ciertas normas de conducta, ciertas normas de comportamiento que las vamos aprendiendo poco a poco. A veces cuando los padres le dicen al niño, hijito, esto es un juguete, agárralo y tómalo. Nos van enseñando que podemos usar ese tipo de herramientas, de instrumentos para jugar, para divertirnos. Cuando queremos llevarnos alguna cosa indebida a la boca, algo que cogemos del suelo, nos dicen, no, no cojas eso, te vas a enfermar. Cada una de esas prácticas nos van señalando el camino de lo que debemos y de lo que no debemos hacer, entendiendo que eso es por nuestro bien. Así nos educan nuestros padres y así empezamos a la vida en esta dinámica de aprendizaje permanente y que al final conocemos de manera general como sociedad. Empieza en nuestra familia, después seguimos con nuestro barrio, con nuestros vecinos y después en las instituciones educativas, en los trabajos, en la calle, en el día a día. Entonces se aprecia que las sociedades necesitan pues estas normas de comportamiento que les establezca parámetros para una adecuada convivencia. Cada ámbito de la acción humana implica esta serie de normas o reglas que orientan el modo en el que se ejecutan todas las tareas y los procesos. Necesitamos encauzarnos por ciertas normas de comportamiento, porque si eso no ocurre, la sociedad entra en un caos. La sociedad se deteriora, cada uno hace lo que quiere y al final quienes nos perjudicamos somos también nosotros mismos. Entonces en cada una de estas etapas del desarrollo el humano va aprendiendo y va involucrando a un tipo o varios tipos de normas a cumplir. A veces cuando escuchamos la palabra norma nos dicen, es algo prohibitivo, es algo que nos pone barreras, que nos encasilla, nos pone en una camisa de fuerza. Pero en realidad esas normas, sin que signifiquen camisas de fuerza, nos encauzan. Es como una vía, un camino por el que nos ayudan a conducirnos para no caer al barranco, para no caer al abismo. Esas son las normas, nos van encaminando. Entonces, por ejemplo, a un niño que nace a la vida, existen cierto tipo de normas, pero que son mínimas, que va aprendiendo poco a poco. Normas bastante simples, formas de comportamiento que le ayudan al niño a hacer las cosas, a desarrollarse. Cuando uno le enseña a hablar, el niño empieza a detectar que hay códigos de comunicación con los padres. Esos códigos de comunicación también están encausados en cierto tipo de normas. Las normas del lenguaje. Uno se pregunta a veces, ¿cómo un niñito va a aprender en inglés? Qué raro, ¿no? Que aprenda en inglés y nosotros no sabemos inglés. ¿Cómo un chiquitito tan pequeño aprende inglés? Eso es porque está viviendo dentro de esos cauces normativos de su sociedad, de sus patrones de conducta. El lenguaje también forma parte de este tipo de normas. Entonces, en el caso del niño, tiene menos normas que un adulto para desarrollarse, puesto que por lo general su ámbito de acción es un tanto más reducido que el de un adulto, y requiere normas más concretas, más sencillas, más simples para poder aprender. Cuando las sociedades orientan su conducta
o generan sus patrones de comportamiento, desarrollan estas normas para que las orienten. En unos casos orientarlas, en otro caso impedir que realicen otro tipo de conductas. Entonces, las normas son, de manera general, los tipos de normas son dos. Unas normas que son prescriptivas. Las normas prescriptivas son las que nos ayudan a orientarnos y encauzarnos en algo. Cuando uno va al baño en una tienda, en un restaurante quizá, o en centros comerciales un poquito más grandes, o en el cine, cuando volvamos a ir al cine después de la cuarentena, nos daremos cuenta que hay un aviso, ¿no?, que nos dice baño varones, baño mujeres. Hay otros que dicen baño para personas con discapacidad, para adultos mayores y para niños. Este tipo de avisos que hay nos orienta a saber que nos toca ir a ese baño. A mí me toca ir a ese baño que dice baño varones. A ese otro baño que dice baño mujeres no puedo entrar, porque se crearía un problema. Ese avisito que dice baño varones, baño mujeres, es un tipo de norma prescriptiva que nos orienta, nos guía, nos da un lineamiento general para decir hay que ir por ese camino y no hay que ir por el otro. No nos establecen ningún tipo de sanción concreta. Si una dama ingresa al baño y no va al baño de mujeres, sino va al baño de varones, no necesariamente va a venir la policía a detenerla, a decir usted ha cometido un delito y se la llevan al calabozo. No es una norma que nos sancione de manera inmediata, es una norma que nos va a guiar. Otro tipo de ejemplos de este tipo de normas prescriptivas es este que vamos a ver acá, que es a esta señorita que es enfermera, que nos está haciendo una señal. Esto es una señal, un gesto. ¿Qué quiere decir ese gesto? Silencio, no haga bulla. Silencio, porque hay pacientes que están descansando, que están en tratamiento. No haga bulla. Entonces, este tipo de imágenes nos llenan en el día a día, lo hemos visto en los centros hospitalarios, los centros de salud, porque son formas de guiarnos nuestro comportamiento. Esto también es una norma, que la vemos en el día a día, sino que a veces no la reconocemos como estas guías que pueden ser bastante simbólicas y bastante concretas, fuertes y poderosas para decirnos qué es lo que debemos hacer. En lo que viene acá, en la parte inferior, vemos dos señales de tránsito. La primera de ellas la reconocerán ustedes, sobre todo quienes conducen o quienes han circulado por carreteras. Vemos, ¿no?, las señales de tránsito en el día a día. ¿Qué significa esta de la izquierda? Que es la flechita que dobla. ¿Hacia dónde está doblando la flechita? La flecha dobla a la derecha. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que debemos voltear a la derecha. Nos guía porque nos dice que el sentido de nuestro camino, o el sentido al que va en la carretera, es llevarnos hacia la derecha. Si vemos una señal de tránsito así en una carretera, podemos hacer dos cosas: o irnos a la derecha, irnos a la izquierda, o irnos de frente. Si estamos en una carretera y vemos esta señal de tránsito y nos vamos hacia la izquierda, nos vamos de frente, ¿a dónde nos vamos? Correcto, nos vamos al barranco, pues, porque la señal está diciendo que la carretera está yéndose hacia la derecha. No podemos irnos de frente porque nos vamos al barranco o nos chocamos con una roca. No podemos irnos a la izquierda porque igualmente nos podemos accidentar. Nos está diciendo que está doblando a la derecha. Este tipo de señales de tránsito es importante porque nos guía. Y la siguiente, la que está acá a la derecha en amarillo, nos trae la imagen de una vaca. Es el icono de una vaca en silueta,
Y no sé qué nos dirá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que significa esa señal? Exactamente. Estamos en la carretera y esa señal nos dice que en la vía es posible encontrar animales, en la zona, mejor dicho. En la zona podemos encontrar animales que están pasteando. ¿Qué pasa? Nos advierten que la existencia de esos animales debe ponernos bajo cuidado, a buen recaudo, porque debemos bajar la velocidad para no chocarnos con esos animales que pudieran estar en el camino. Eso nos sirve para orientarnos también. Esto también es una norma prescriptiva. Existen otras normas que las vamos a ver más adelante que no son prescriptivas, sino son proscriptivas. Las normas proscriptivas no son aquellas que nos orientan, sino son aquellas que regulan la conducta pero sancionando, castigando o por lo menos diciendo que esa conducta está prohibida. Si a esta señal de tránsito que estamos viendo acá en la flechita, acá en la flecha de la izquierda, si esa señal le aumentamos una línea diagonal de color rojo, ¿qué nos está diciendo esa señal de tránsito? Ha cambiado, ¿no? Esa señal de tránsito donde le pintamos una línea en diagonal encima de esa flechita negra. ¿Qué nos señala? Prohibido. Prohibido voltear a la derecha. Y ahí sí es conveniente destacar que la norma ya no te orienta, no te dice solamente no dobles a la derecha. No. Si doblas a la derecha, ya hay otra norma que te está diciendo si doblas de esa manera, pese a que te he avisado, te voy a sancionar. Y es posible que, por ejemplo, en las zonas urbanas, donde existen esas señales de tránsito que dice prohibido doblar a la derecha, prohibido doblar a la izquierda, prohibido voltear en U, ahí sí hay una sanción del policía de tránsito y una multa, una infracción administrativa donde hay que pagar, o probablemente también es posible que nos retengan nuestra licencia de conducir. O en otros casos más graves, inclusive el internamiento en el depósito del vehículo, dependiendo del tipo de normas y de la gravedad. Ahí sí hay una sanción. Esas son normas proscriptivas que nos dicen está prohibido. Y si lo haces te voy a castigar. En cada momento de nuestra vida entonces están este tipo de normas generales. Aquellas que nos orientan y aquellas que nos dicen que hay un castigo si no cumplimos esa norma. Entonces existen tipos de normas de comportamiento diversas. Y vamos a empezar con aquellas que se llaman las normas sociales. ¿Qué serán las normas sociales? Estas normas surgen con el tiempo en cada sociedad dentro de un proceso de aprendizaje transmitido de generación en generación, de padres a hijos, a nietos. Normas de comportamiento que nos dicen cómo actuar en sociedad, cómo actuar cuando estamos frente a otras personas. Entonces, estas normas se van replicando y aprendiendo por repetición en los demás espacios de socialización formales. El niño empieza en la familia. Primero en su familia nuclear. Papá, mamá y sus hermanos probablemente, donde empieza a aprender y a comportarse. ¿Qué nos dicen los papás? A mí, por ejemplo, mi papá me decía, no comas con la izquierda, nos decían normas antiguas, ¿no? Que ya están superadas felizmente. No comas con la izquierda. ¿Qué pasaba si yo agarraba una cuchara o un tenedor con la mano izquierda? La verdad, a mí me castigaban por agarrar los cubiertos con la mano izquierda. Yo tenía que agarrarlos con la mano derecha. ¿Por qué? Porque hace tiempo existía la creencia y la norma social generada a partir del seno familiar de que estaba prohibido comer con la izquierda. ¿Y saben por qué? Yo después entendí cuál era la razón de esa norma.
estaba basada en cierto tipo de creencias religiosas, de origen religioso, que nos decían, si estamos comiendo con la izquierda, estamos llamando al diablo, nos decían. Así, esa era la creencia. Comes con la izquierda, llamas al diablo. Comes con la derecha, estás con Dios. Ese tipo de normas de comportamiento que tiene larga data, de muchos años antiguos, lo que hizo después es considerar que las familias o las normas después de etiqueta, que las vamos a ver luego, debían destacar que los cubiertos debían agarrarse desde el lado derecho. Entonces el mundo empezó a hacerse para los diestros. Y ustedes me preguntarán, pero profesor, yo soy zurdo. Yo siempre he usado la derecha. Yo escribo con la... Perdón, yo siempre he usado la izquierda. Yo siempre he escrito con la izquierda. Y al comer también. ¿Por qué debería usar la derecha? Esto tiene que ver exactamente con la forma en que uno usa el cerebro. Las personas no... Todas las personas no somos iguales. Tenemos una configuración bilateral. Y existen personas que efectivamente usan el lado izquierdo de manera más efectiva que el lado derecho. Son las personas diestras o zurdas. Las carpetas en los colegios fueron creados para los diestros. Yo soy diestro. Mi hermano empezó siendo zurdo totalmente. Porque cuando juega fulbito o fútbol, usaba la zurda. Así como Maradona, así como lo hace Messi también. El mundo para los zurdos era muy complicado. Empezó jugando con la zurda y empezó a usar la zurda, pero por esa regla, por esa norma de que no debía usarse la zurda para comer, es que él se hizo diestro para comer. Y él come con la derecha. Eso causó daño a muchas generaciones. Felizmente eso se ha superado. El mundo está hecho, o debería estar hecho, también para los diestros, para los zurdos. Y felizmente hay personas que también son ambidextras, que pueden usar las dos extremidades de manera indistinta. Pero eso es en relación a este tipo de normas que fueron complicadas en su tiempo. El niño entonces va aprendiendo desde el inicio, en espacios de socialización formales. Después de la familia, o la familia extensa, abuelos, tíos, primos, después del barrio, se va formando en un sistema de educación formal, como los nidos, los centros de educación inicial, los colegios, educación primaria, educación secundaria, luego centros de educación superior, como el que están ustedes, y también en espacios informales, además de los formales, como la vecindad o el barrio. Esos espacios son más flexibles, ¿no? Más espacios informales que se van conduciendo de otro tipo, de manera distinta, inclusive con un lenguaje especial. El lenguaje no es igual necesariamente en los centros de educación que en la calle, que en el barrio, en la vecindad. Se crean otro tipo de lenguajes. Los clubes de amigos también es un tipo de socialización no formal. La familia extensa, otros de naturaleza mixta como los centros laborales. Los centros laborales son institucionales en cuanto se establecen a cierto tipo de normas y también jerarquía en las labores. Y también con los compañeros de trabajo hay una relación de tipo informal. Entonces, este tipo de normas varían de cultura en cultura y son espacios donde se consideran que su incumplimiento llega por lo general a una sanción social. ¿Qué pasa si uno incumple una norma social? Hay un tipo de sanción social que puede ser la exclusión, se le aparta al individuo, se lo mira mal, o de burla, a veces hasta de bullying. Eso genera conflictos en la persona, pero es así como se va aprendiendo estas normas sociales. Estas normas además no se encuentran escritas en un código, un texto, y se aprenden con el ejemplo de los miembros de la sociedad. No necesariamente están escritas. Algunas puede ser que sí, a través de avisos, ¿no? Por ejemplo, hay una norma en el paradero.
hay una norma social en el paradero. Y esta es una norma que sí está escrita porque está reglamentando el tipo de tránsito de las personas. Y te dice, por ejemplo, en los trenes, en el metro de Lima, hay una norma que está escrita que dice, si usted está esperando en el paradero, en la estación del tren, en Lima, y la gente va a salir, usted espere a que salga la gente. Es una norma lógica, ¿no? Espere usted que salga la gente, termine de salir la gente y luego entre usted. Eso dice la norma y está escrita inclusive. Es una norma de comportamiento social también. No necesariamente debía ser escrita, pero para orientar a los usuarios de ese tren nos dice que hay que esperar. Ocurre que a veces pasa lo contrario, ¿no? Nos desesperamos y queremos entrar empujando mientras la gente sale. Eso está inclusive prohibido, sino que es la fuerza de esta norma está en que existe una sanción social, porque ya lo empiezan a mirar uno o te gritan, oiga, sea respetuoso pues señor, espere, no está viendo que la gente tiene que salir primero, después que la gente salga entre usted. Ese tipo de sanciones inmediatas no necesariamente van a conllevar a una multa ni nada, sino es la misma sociedad, el colectivo, el que te sanciona a través de la exclusión o la burla o alguna llamada de atención. Esos son los tipos de normas sociales. Por ejemplo, el hecho de saludar a una persona mayor. Esto estaba bastante acendrado desde antes. Era una norma de comportamiento social de respeto hacia las personas mayores, así no sean tus familiares. En la casa, por supuesto, los padres nos enseñaban, venía un tío a visitarnos y había que saludar al tío. El tío venía y nosotros, los que estábamos ahí, cada uno quizá en su habitación o jugando, teníamos la obligación de ir ahí a donde había llegado el tío, a la sala donde se recibía a las personas, y saludarlo. La norma de comportamiento social, que empezaba a hacerse fuerte en la familia. El aprendizaje era familiar. Pero cuando uno sale a la calle, uno no conoce pues a las personas, ¿no? ¿Quién será? No sé. Pero esa norma, que ahora se ha perdido y casi está en extinción, antes nos decía, salude usted a la persona mayor. Buenos días, señor. Buenos días, señora. Esa era una norma de comportamiento social obligatoria. Porque si no, al niño, especialmente al niño o al adolescente, se lo empezaba a ver mal. Era objeto de sanción, de rechazo por las otras personas mayores. Qué muchacho malcriado, qué muchacha malcriada, ¿no? No, maleducado. Hay que saludar a las personas mayores. El saludo al policía también era obligatorio, porque era el símbolo de autoridad del Estado, de las personas que velan por la protección y la seguridad de la gente. Entonces, el policía se sacaba el sombrero, o el kepí, o el casco, se levantaba y saludaba a la gente. De la misma forma, la gente hacía lo mismo con el policía. ¿Qué ocurre ahora en las calles cuando uno ve a un policía? Y hay mucha gente que lo ve mal, ¿no? Dicen, los acusan y los denuncian y los estigmatizan también por actos de corrupción, como todos los funcionarios. Ese tipo de crecimiento del respeto hacia una autoridad ha devenido a lo largo de los años en una forma superlativa. Ya no se ve de la misma manera un policía como antes lo veía. Es verdad que para este tipo de cosas interviene de manera esencial cómo uno gana la autoridad. La autoridad se gana a través del ejemplo. Cuando eso no ocurre, se va deteriorando la imagen de la autoridad y se le falta el respeto. Pero eso también tiene un correlato en la formación en la familia. Es la familia la que debe formar al futuro ciudadano. Entonces, fíjense que las normas sociales
además de otras, son fundamentales para la sociedad. Las sociedades empiezan a degenerarse cuando sus normas sociales también van decayendo, van perdiéndose determinado tipo de valores, de creencias, de símbolos que nos lleve al respeto por el otro, a la valoración de la persona, de su condición de persona, al margen del origen de la persona, de donde venga, sea peruano, extranjero, sea un profesional, sea alguien que se dedica a labores productivas en el campo, sea un comerciante, sea una persona que está pidiendo limosna. Cualquier tipo de persona merece nuestro respeto. Ese respeto, al margen de las condiciones y circunstancias de cada persona, tiene que ponerse en alto, tiene que erigirse. Porque si no, como les digo, la sociedad se va deteriorando y degradando. Y es por eso que, bueno, después empiezan otro tipo de problemas por falta de mecanismos de control social, de los más básicos, como las normas sociales, y se degenera en anomia social, en problemas, probablemente en delitos, porque no les hemos enseñado a los niños desde antes. ¿Por qué creen? Fíjense la importancia de esto, de las normas sociales, entre otras. Habíamos visto que cada vez nos quejamos, ¿no?, de las personas que elegimos a las personas, a las autoridades en el Congreso, y decimos, escucho decir bastante a la gente, este Congreso es peor que el anterior. Hubo un Congreso disuelto y dicen, este es peor que el anterior. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Porque elegimos mal? ¿Porque elegimos mal? ¿O qué está pasando con la sociedad? Y lo que debemos ponernos a pensar es que no estamos detectando bien, o quizás sí ha sido detectado, pero no se está poniendo en práctica mecanismos de cambio, por ejemplo en la educación de nuestros hijos. El hecho de saludar a las personas mayores, el hecho de que los padres, o quizá las madres, inclusive aún como en la condición de madres solteras, o los padres solos, deban considerar que el ganarse el respeto para obtener una condición de autoridad sea fundamental. El respeto se gana con el ejemplo, no solo con la palabra. El ejemplo es la base de la repetición de la conducta, es la base de esa socialización, la base de la educación en el seno de la familia, porque después sale al colegio, al nido, al centro de educación inicial, al centro de educación superior, y aquello que recibió en la familia va a tener una brecha, un choque cultural entre los valores familiares y los valores que se ven afuera. Ven cómo debe tener todo un cauce. Para eso sirven las normas. Esas normas hay que enseñarlas, y hay que enseñar a los niños de por qué son importantes esas normas. Ahora vamos a ver un video después relacionado a la falta de cumplimiento de las normas. ¿Qué más tenemos? Tenemos las normas morales. Las normas morales se relacionan con la dimensión ética del ser humano y se ciñen a establecer, por convenciones de la sociedad, a establecer qué es lo correcto o lo incorrecto de hacer. Uno sabe que yo me robo un objeto de una persona, sé que es de esa otra persona, me lo llevo. ¿Qué dice su conciencia? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Eso es un tipo de valoración, un tipo de disquisición y análisis de lo que está bien o de lo que está mal, de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Este tipo de normas especialmente está dada en la relación con los otros, las normas morales con los otros, y en relación a su dignidad como seres humanos, de donde nacen o se ponen en evidencia los valores que ya los habíamos visto en sesión anterior. Por ejemplo, la honestidad, la integridad, las normas morales. Quiero que vean este video donde se trata de un trabajador. Este es un trabajador
un trabajador en una empresa industrial donde, bueno, está cumpliendo su labor y de pronto el jefe lo llama. El jefe lo llama y le dice, señor, estoy viendo que trabajas bien, te voy a ascender. Entonces le da una... lo pone en un dilema para decidir. ¿Quieres que te ascienda? Sí, pero necesito que hagas algo por mí. Él decide, él tiene que decidir si está bien o está mal. Vamos a ver a continuación este videito que habla de las normas morales entre lo que es correcto o incorrecto hacer. Perdón, acá vamos a ver que nuestro programita no accede por este medio, así que vamos a ver la forma de verlo. A ver, eco, este es. Ajá. Ya, fíjese bien, ¿ah? Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí. Pero quiere que escriba 16. Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, sí. Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí. Pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Bien.
espero, como este material se los entregué hace varios días, ya ustedes me Así que están quieres entregando aprender. también Aquí tienes los 3 trabajos de libros que son... respuesta. Eh, Vamos a ver que lo que se destaca en el video, y lo dice al final el jefe, ¿no? Agradezco su integridad. Es un valor importante en toda persona. La honestidad es algo importante. La integridad es mejor. Creo que alguna vez les conté una historia que diferencia entre honestidad e integridad. Eh, lo que hizo este trabajador es demostrar la entereza de su carácter en un momento de un dilema. Porque lo que iba a pasar con él era que lo iban a ascender. Pero la condición para ascenderlo era que demostrara uh, fidelidad a su jefe. Y su jefe le había pedido algo malo. Le dijo que el inventario que tenía decía una cosa, pero que en los papeles diga otra. Ojo que no se trata del dueño de la empresa, es un jefe de planta. Y el jefe de planta maneja un inventario de mercadería. Y si le está diciendo que oculte la información verdadera de lo que hay en el inventario, en el almacén, para decirle que hay menos, le estaba dando a entender que esa mercadería que no la iba a registrar podía servir para otros fines. No le dijo me lo voy a llevar, no le dijo voy a hacer otra cosa con esto, tengo otros planes para esto. No, pero se notaba que era algo malo. Y por eso le dijo, ¿confío en ti o no? ¿Puedo confiar en ti? Entonces le dijo, ¿quieres el ascenso, verdad? Sí, bueno, necesito saber si puedo confiar en ti, tomarás la decisión correcta, piénsalo. Y el que dijo, prefirió rechazar una mejora en su paga, en su sueldo, una mejor categoría en el área laboral, pero evitarse realizar una acción errónea, equivocada, mala, y que después también le podría haber traído consecuencias porque hubiera sido cómplice probablemente de un delito o de una infracción dentro de la empresa. No lo hizo. Lo que hizo su jefe fue probar su integridad, y él respondió de una manera íntegra, y es por eso que destacó su decisión. Esos son los tipos de normas morales. Son aquellas en las que nos ponemos en un dilema de decidir, ¿estará bien lo que hago? ¿Estará mal? ¿Cómo hacer? Ustedes en sus trabajos, tanto en el área de enfermería técnica como en producción agropecuaria, les van a venir dilemas de todo tipo. Dilemas donde te dicen, oye, vas a ganar algo más. Por ejemplo, en producción agropecuaria. Les van a decir, mira, vente, hazme este trabajito con estos animales, nos van a tener a cargo una gestión de todo un establo de varias cabezas de ganado. Y de pronto te van a decir, oye, hay una oportunidad para, no sé, pues llevarnos algunas crías, sin que sepa la persona que nos ha contratado, ¿vale? Tiene un montón de cabezas de ganado, no se va a dar cuenta. Y vamos y las negociamos, las vendemos rápidamente, tenemos un beneficio. ¿Quién se lo dice? Alguien de su personal de confianza, de este criador de ganado. Entonces le dicen, no te preocupes, el jefe es bueno conmigo, el jefe. ¿Qué deciden ustedes? Están brindando un servicio. Y dice, oye, hay una oportunidad para ganar la chambita más. Unos soles más. A ver, ¿cuánto está cada, no sé, pues un becerrito, no sé, de qué peso? Pero para venderlo rápido, pues. ¿Qué deciden ustedes? ¿Y qué tal si en ese momento tienen un problema económico? Están con un problema económico, inclusive un familiar enfermo. ¿Ven cómo se nos ponen las cosas a veces? Hay que decidir, ¿no? Pucha, mi familiar está mal, necesita este medicamento. Ahora con el COVID, imagínense qué está haciendo la gente para conseguir oxígeno. ¿Qué creen que hace la gente para conseguir oxígeno? ¿De dónde sacan el dinero para llenar
15, 50 soles que cuesta llenar un metro cúbico de oxígeno para su familiar. Esa es una situación extrema en la que uno se pone. Y para conseguir eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para conseguir algo así al final sea bueno para tu familia? Este amiguito, por si acaso, esta es una escena de una película. Es una película, ahorita no me acuerdo el nombre, espérense, ahorita les voy a poner el nombre de esta película. Es una película muy buena, una película cristiana, ¿ya? Hombres... Es un grupo de policías que... Reto de Valientes se llama la película. Reto de Valientes, una película cristiana muy buena, que brinda un mensaje bastante poderoso sobre la integridad y sobre las condiciones que deben tener los padres para formar a los hijos. Los padres nos vemos sometidos a dilemas todo el tiempo. ¿Qué harías tú en favor de tu familia? Pues esto te pone en entredicho, pues, las cosas que aprendes te ponen a prueba día con día, porque tú necesitas hacer algo para tu familia y debes tomar decisiones extremas. Este amiguito tomó una decisión extrema porque le pidieron que deje de lado su integridad para ascender. Y ojo, su familia tenía problemas económicos. A la esposa no le alcanzaba, la esposa le reclamaba, pero no hay dinero. ¿Qué haces? No hay dinero, no sé qué puedes hacer. Hacer horas extras, haz algo. Haz algo para conseguir el dinero. Entonces en esta escena se puso a prueba su integridad y decidió de la manera en que decidió. Decidió de una manera en que resultó de relevancia la confianza que le pusieron sus jefes por esa decisión que tomó. Les aconsejo esa película, que es muy bonita, muy interesante y que les va a dejar un mensaje bastante poderoso. También tenemos dentro de los tipos de normas las normas religiosas. Fíjense, a veces por el paso de estos tiempos en los que no se cree en nada ya, no se cree en nada, no se cree en las instituciones, todo nos parece mal porque concebimos que todo está corrupto. El Estado, las instituciones, las iglesias, nuestras familias, todo está mal. Y a veces por esa situación es que se entiende que también las instituciones religiosas han entrado en crisis. Miren, las creencias religiosas podemos disentir con algún tipo de práctica que ha realizado la iglesia o algunas iglesias con la gente, porque son seres humanos y que han cometido errores y probablemente delitos también dentro de sus instituciones. Pero las normas religiosas dentro del desarrollo de una sociedad también dan pautas de conducta y pautas de control. A veces uno puede estigmatizar inclusive a los musulmanes porque a partir de las creencias religiosas se han generado guerras. Ha habido guerras religiosas, han matado gente, se ha violado mujeres, se ha matado niños en el nombre de esta fe. Ha habido guerras terribles, las cruzadas son un tipo de guerras de ese tipo, donde la Iglesia Católica realizó la guerra contra el poder de del imperio, de los imperios musulmanes. Las guerras basadas en la fe religiosa han llevado a este tipo de conflictos. Sin embargo, al margen de ello, es necesario destacar también que las creencias religiosas marcan una pauta en el comportamiento de los individuos. Si esas pautas y esas normas que nacen a partir de creencias religiosas van a conllevar al bien social y a un encauzamiento adecuado del comportamiento de la gente, por supuesto que son buenas, son instituciones de control social.
donde te dicen y buscan enseñar a la población, a la sociedad y a la gente que profesa esas fes, esas creencias, que hay normas de comportamiento que se deben realizar. Muchas de las religiones, institucionalizadas o no, la creencia, una de las creencias importantes, por ejemplo, es el respeto a los padres. Eso es bueno. Muchas de esas creencias religiosas establecen este tipo de normas, de pautas de comportamiento a partir de creencias religiosas, pero que son similares en varias latitudes, en varios tipos de creencias. Eso quiere decir que son normas adecuadas para la sociedad. Si estas pautas de comportamiento llevan a un desarrollo adecuado, una convivencia social pacífica, son normas buenas. Y si uno de ustedes sigue una determinada fe, una creencia, pues sígala, pero para que lleve a una finalidad adecuada, buena, pacífica, de convivencia adecuada. Una creencia religiosa, a través de sus normas, no puede decirnos que menospreciemos al otro por ser de diferente creencia o de diferente religión. Eso no puede pasar. Eso no sería una buena pauta de comportamiento. Pero si ese tipo de creencia, de fe, que viene a través de normas religiosas, nos da y nos pone en valor el respeto a las personas, el respeto a los padres, a los hijos, el respeto a la familia, el respeto a todos los miembros de nuestra sociedad, aunque piensen distinto, esa es una norma buena para seguir, para aplicar. Son normas que deben perseguir el bien común, porque si nos dividen, no son buenas. Si estas normas promueven la división por la misma esencia de esas normas, entonces no está bien, sea de una u otro tipo de creencia religiosa. Entonces son pautas de comportamiento que se espera de un seguidor o creyente de una determinada filosofía religiosa. Normalmente están escritas en los documentos de fundación de esa religión, a partir de los líderes religiosos. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, a partir de la creencia en que desde la llegada de Jesús se cambia de manera sustancial el sentido de la vida, y que cambió inclusive la relación que tenía un sinnúmero de personas con Dios, porque Jesucristo pertenecía al judaísmo, que es otro tipo de institución o de conjunto de instituciones y de normas religiosas, es otro tipo de fe. Jesucristo era un judío, pero a partir de su vida, a partir de lo que nos dejó, se formó una nueva filosofía que se llama hoy cristianismo. Desde el cristianismo se forjaron varios tipos de creencias. La Iglesia Católica, que tiene una tradición histórica de muchos milenios, de varios milenios, y posteriormente las iglesias que nacieron a partir del protestantismo. Las iglesias que nacieron, por ejemplo, en la Rusia ortodoxa, que tiene más elementos comunes con la iglesia católica, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa. Hay otro tipo de iglesia nacida a partir del cristianismo, que es la iglesia anglicana. El otro tipo de iglesia que nació en Alemania, como denominada iglesia luterana, por el aporte de Martín Lutero. Y así, otro tipo de creencias religiosas nacidas a partir del cristianismo. La religión musulmana tuvo un tronco común con el judaísmo. Todas estas iglesias y creencias religiosas que se llaman monoteístas por la creencia en un solo Dios, tienen un tronco en común. Los otros tipos de creencias religiosas, como la iglesia budista, nacida en India, pero que se extiende
a su mayor número de feligreses en la China, es también otro tipo de creencia religiosa y que cree en la diversidad de deidades, en la diversidad de dioses. Cada uno de ellos tiene una filosofía de vida. Se supone que esta filosofía de vida lo que debe llevar es al bien de la persona, al bien común de las colectividades. Entonces, es necesario saber que existen este tipo de creencias religiosas, pero que nos deben ayudar a encauzarnos también como los otros tipos de normas. Hay inclusive religiones institucionalizadas que tienen su propio derecho. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene su derecho canónico, que está basado en un código, un texto. Y las prácticas religiosas, tanto para los que forman parte de la jerarquía de esa iglesia, están escritas ahí en un código. Y también para quienes son creyentes, también tienen pautas escritas y que incluso tienen que utilizar abogados especializados en derecho canónico para ayudarles a utilizar este tipo de textos, de normas. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un incumplimiento de este tipo de normas religiosas? Por ejemplo, el matrimonio católico tiene un dogma en el que se dice que está prohibido el divorcio. El divorcio es prohibido, pero tiene una excepción y eso está regulado por el derecho canónico. La excepción es, hay cierto tipo de excepciones que inclusive están recogidas en nuestro Código Civil que no tiene nada que ver con las normas religiosas, pero que nacen a partir de las mismas normas morales. El adulterio, la agresión, la sevicia, el hacer daño a la pareja, ocasiona perjuicio terrible. Ese tipo de normas puede ser evaluada por la autoridad eclesial de la Iglesia Católica. Si usted se casó bajo las normas de la Iglesia Católica, tenga bastante cuidado porque no puede realizar, por ejemplo, un divorcio tan fácilmente como se hace con el matrimonio civil. Esto tiene que ser aprobado por una serie de autoridades religiosas que llegan hasta el Vaticano, y el Vaticano es el que aprueba el divorcio. Así que no es tan fácil. Ese tipo de normas religiosas están pauteadas, están escritas para poner en práctica estos dogmas religiosos. Por ejemplo, existen iglesias, exactamente no recuerdo qué tipo de iglesia cristiana, en el que no se permite la transfusión sanguínea. Está prohibida la transfusión sanguínea. Son los testigos de Jehová, porque se señala que la sangre utilizada de otra persona a la sangre propia, una vez que ingresa al torrente sanguíneo propio, esto es una práctica que lleva a la impureza, a la impurificación de la propia sangre. Está prohibido por Dios. Una norma religiosa. Ha habido casos bastante marcados en los que murieron personas, por ejemplo, un hijo, el padre prohibió que a su hijo, para salvarle la vida, prohibió que le hicieran transfusión de sangre. Dijo, mi religión me lo impide, no puedo autorizar que los médicos le hagan transfusión de sangre. No solo ha pasado acá en el Perú, pasó en Inglaterra y en otras zonas, en otras latitudes del mundo. En el Perú hubo un caso especial donde esto ocurrió. Los médicos le dijeron, señor, si quiere salvar la vida de su hijo, tiene que hacerles transfusión de sangre porque se va a morir, está desangrándose, está con hemorragia.
¿Qué hacemos? El padre dijo, no, lo siento, mis normas me lo impiden. Testigo de Jehová, mis normas me lo impiden. Al impedírselo las normas religiosas, llega inclusive un conflicto entre el derecho, las normas del Estado y las normas religiosas. Y el Señor dijo, yo me acojo a mi derecho, a mi fe, a la práctica de mi fe religiosa. Me lo impide. Señor, pero si usted deja que su hijo se muera, lo van a denunciar por homicidio culposo. ¿Qué decide? Ocurrió. Su hijo, por esa razón fue llevado el hijo murió. El padre fue llevado a un proceso judicial, fue condenado y bueno, planteó un proceso de habeas corpus por este motivo. Y el Tribunal Constitucional le dio la razón porque, al margen de la decisión que tomó, primero que esta norma estatal que le obligaba a él a no dejar fuera de asistencia médica en perjuicio de la vida de su hijo, no podía llevarse por encima una creencia, una fe religiosa que él tenía. Que decidió además el Tribunal Constitucional que al haber conflicto entre su fe religiosa y las normas del Estado, había algo más importante también que lo destacaron, que la forma de intervenir al hijo para salvar su vida debió estar basada en todas las posibilidades que le daba la ciencia para salvarlo. Entonces dijo el Tribunal Constitucional, cuando se detectó que no solamente la transfusión de sangre era idónea para salvarle la vida, sino había otros mecanismos de tratamiento, por ejemplo la cirugía inmediata a través de la acción a tajo abierto, la operación a tajo abierto del niño, se le pudo salvar la vida de esa manera. O sea, la idea era que no entre, si había un conflicto entre una norma religiosa y su norma y las normas del Estado, el Estado debió proveerle de los mecanismos para que su hijo sea salvado de la forma en que la ciencia pueda salvar, más allá de la transfusión de sangre. Cuando hicieron los peritajes en el proceso penal, se estableció que efectivamente había otras formas de salvarlo, de salvar al menor, y no se hizo. Entonces, por esa sentencia del Tribunal Constitucional, el padre salió libre de eso. Estos son temas de conflicto entre normas religiosas, normas jurídicas y el derecho de la persona de profesar una fe religiosa, un derecho que uno tiene. Ha habido otros conflictos debido al derecho a profesar una fe religiosa, que está sometido a ciertas normas, que han traído conflictos inclusive en la educación pública. En la educación pública, por ejemplo, se determinó que en las sedes, en las aulas, estuviera el crucifijo. Esto no solo ocurrió acá, ocurrió en España. En España hubo un caso peculiar donde las aulas públicas, las aulas del Estado, la educación del Estado, debía tener un crucifijo. Sin embargo, como era la educación pública, había padres de familia y sus hijos que estudiaban de diferentes creencias, ¿no? Musulmanes, budistas, y otro tipo de religiones. Entonces, el hecho de destacar a un tipo de creencia religiosa al margen de las propias creencias de los alumnos fue algo que se llevó también se llevó a un conflicto y se llevó al Tribunal Constitucional Español, al Tribunal Supremo Español, que determinó cómo debía procederse en ese caso. No obstante de ello, las normas religiosas son pautas de conducta también importantes, si conducen al bien común, a la defensa de la persona, a valores fundamentales de la sociedad, que duda cabe que nos ayudan a encauzar el comportamiento humano de manera adecuada. Este tipo de prácticas
lleva también a evaluar si deben realizarse o no y de qué manera realizarse, cómo cambiar, cómo modificar a partir de lo que ocurrió o de lo que ocurre ahora con esta pandemia. Vamos a ver un video que nos habla de eso. Las confesiones, las comuniones, lo que la gente profesa en la Iglesia Católica. Vamos a ver cómo ha cambiado en este tiempo de pandemia. Ahí lo tiene. Recibir la comunión, darse la paz o incluso confesarse como usted estaba acostumbrado no será posible en los próximos meses. Según un comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, al que ha titulado Protocolo para el culto religioso en tiempos de pandemia, desde el próximo lunes 11 de mayo, las restricciones de asistencia a los centros religiosos de todo el país deberán cumplir un estricto régimen disciplinario entre sus fieles para que el nivel de contagio de la COVID-19 no se extienda más en el Perú. Terminada la cuarentena, también en los cultos religiosos se reanudaría. En la primera fase, los asistentes podrán acudir a los centros religiosos manteniendo su distanciamiento social de hasta 2 metros y el uso de las mascarillas va a ser vital. Para la segunda fase, en los exteriores de cada centro van a poner unos lavatorios para que los asistentes se puedan lavar las manos y, ojo, ahí será prohibido el uso del agua bendita. Y para la fase 3, ya casi hacia el final del año, las celebraciones eucarísticas se reanudarían. Si bien la mayoría de los fieles aprueban esta medida, hay otros que proponen nuevas alternativas. Todavía no. Todavía, ¿qué harían en todo caso para mantener su fe? Bueno, en la casa, ¿no? Buscando al Señor, orando al Señor, en la casa, leyendo la palabra del Señor, pues, ¿no? Esta peruana evangélica asegura que los cultos religiosos serían idóneos si se hacen a través de plataformas virtuales. Nos hemos estado reuniendo por medio de plataformas, haciendo nuestras alabanzas, nuestros rezos, todo mediante el WhatsApp, mediante el Zoom, porque hay reuniones ahora que estamos haciéndolos ahí, ¿no? Siempre y cuando pues no sea tan, porque a veces no llena tantas personas como 100, 200 personas, pero cuando hay determinada cantidad menos, creo que sería mejor. La pandemia del COVID-19 también ha golpeado a los comerciantes que vendían artículos religiosos alrededor de la iglesia de las Nazarenas. ¿Dónde ha dado? Estoy viendo ya promedio de 15.000 soles, a los bancos, a todo. Bancos, local, alquilado. ¿No está pagando por el alquiler? No, tengo que pagar. Son 3 meses ya voy por los 3 meses ya. En las 5 semanas de cuarentena, Alcibiades Labra asegura haber perdido más de 50.000 soles en ventas. Hoy nos cuenta que ha hecho su propio protocolo de limpieza, pues le urge abrir su negocio, si no entrará en quiebra. Se tiene que tomar las medidas. Yo al menos estoy bien, todos los días yo lo estoy bien. Estoy baldeando, estoy fumigando todas las mañanas. Antes de abrir lo fumigo todo. Todos los días, mira. He comprado lejía, agua, he comprado todo necesario. Cabe señalar que la Conferencia Episcopal Peruana ha recomendado que los sacerdotes mayores a 60 años deleguen a ministros extraordinarios para la distribución de la Eucaristía. Además que van a prohibir las procesiones, los matrimonios, los bautizos, las exequias de difuntos y la unción de los enfermos para evitar el contagio de la COVID-19. Bueno, al ver este video, fíjense que me he acordado de algo interesante. Las prácticas religiosas también posibilitan la generación de actividades económicas. Ustedes han visto la compra y venta de imágenes, de cuadros religiosos, velas adornadas,
Es una práctica que conlleva actividades económicas, como el señor. Ustedes han visto en la avenida Tacna, en octubre especialmente, la compra de este tipo de objetos relacionados a la fe religiosa de la Iglesia Católica. Lleva bastante dinero en actividades comerciales. El hecho de bordar, de producir, confeccionar los hábitos morados para la gente, las medallas, las imágenes, todo este tipo conlleva a una serie de actividades económicas importantes. La religión budista, desarrollada en India y en China, involucra la venta de láminas de oro que los fieles van llevando a los templos budistas y van pegando a la estatua de Buda, de la imagen de Buda, y bueno, pues pidiéndole una gracia. Eso también lleva a una actividad económica bastante importante. Es interesante también cómo a partir de las creencias religiosas también se generan actividades económicas. Tenemos las normas de etiqueta, que son normas que rigen el comportamiento para determinados usos sociales. Fíjense, las normas de etiqueta en realidad son una especie de normas sociales, pero tan especializadas y a veces tan elitistas que sirven solamente para determinadas prácticas, como una fiesta o una cena. La forma de vestir, de sostener los utensilios al comer. Por eso les hablaba antes también de que nuestros padres al inicio nos decían: está prohibido comer con la izquierda, nos castigaban. Hasta los padres metían palo en la mano por comer con la izquierda. Los utensilios, la forma de usar los utensilios, qué utensilios utilizar, para qué se usa el cuchillo, para qué se usa el tenedor, la cuchara, para qué se usa el tenedor de ensalada, que es distinto, el tenedor de camarones, la cucharilla del café. Toda una serie de normas de etiqueta que son observadas con mayor rigurosidad en grupos pertenecientes a un estrato socioeconómico alto o con responsabilidades de gobierno, como la realeza europea, por ejemplo. Acá, fíjense, acá en esta imagen, ustedes ven toda una serie de herramientas, de instrumentos para comer. Allá al lado izquierdo ven 3 tenedores, al lado derecho 3 tipos de cuchillo, 2 tipos de cucharilla, una cuchara y otro tipo de tenedor especial para los mariscos, los camarones. Los tipos de copas: copa para el agua, copa para el vino, copa para el jerez, que es un tipo de vino, de denominación de origen española. Para el vino blanco, la copa de champán, la cucharilla del postre, el cuchillo para la mantequilla. Todo este tipo de menaje especial para las ocasiones especiales, de cenas, de gala, de la realeza, etc., ¿no? ¿Cómo se come en India? Otro tipo de prácticas. En la India se come en el suelo, o en lugares de baja altura, con una serie de potajes y que se comen con la mano. Acá nosotros también en varias ocasiones tenemos la práctica de comer con la mano. Por ejemplo, un pollito a la brasa. Es posible usar, por supuesto, la menajería de etiqueta o aquella menajería sencilla como un cuchillo y un tenedor, pero nos gusta comer con la mano. Esto lleva a prácticas que, las prácticas de etiqueta, como digo, son prácticas de élite, de pequeños grupos que no son muy extendidas, pero que se sirven tener en cuenta por ser normas que organizan la forma de este tipo de eventos especiales, ¿no?, de etiqueta. Hay otro tipo de normas que también son fundamentales y vivimos el día a día con este tipo de normas. Son las normas legales o jurídicas. Vamos a llamarle normas jurídicas de manera general. Estas rigen el comportamiento civil y ciudadano de las personas. Pero a diferencia de, por ejemplo, las normas sociales, que es la propia sociedad la que
a través de la tradición y de la práctica y el aprendizaje de generación en generación se aprenden. En estas normas, también en las normas religiosas, suelen ser dictadas por instituciones que erige la sociedad y su cumplimiento puede acarrear sanciones administrativas como multas o penas de cárcel. Deben, por tanto, ser estrictas y de cumplimiento para todos. Cumplimiento obligatorio en el territorio al que se circunscriben. Aun cuando la persona materialmente no las haya conocido. En las normas jurídicas, cuando uno publica una norma, por eso está el Diario Oficial El Peruano, cuando el Estado publica una norma en el Diario Oficial El Peruano, por regla general, esa norma rige a partir del día siguiente de su publicación. Y no interesa si la persona se enteró o no se enteró, si la leyó o no la leyó, si la aprendió o no la aprendió. Es obligatoria para todos. Una persona no puede decir, señor, ¿sabe qué? Yo no leo el peruano, pues, ¿no? Así que yo no sé si existe esa norma, no sé, la verdad. Sin embargo, sí le pueden exigir a esa persona el cumplimiento de esa norma y no puede deslindar su responsabilidad por el hecho de no la leí. Simplemente no la leí, no la conozco. No puede basar su defensa en el desconocimiento de la norma, porque esa norma es obligatoria a partir de su publicación y se entiende que todo el mundo debe y está obligado a conocerla. Por eso, señores, y les dije a sus compañeros de los semestres pasados, es obligatorio que ustedes también revisen el peruano. Ahora, a través del celular pueden obtener una aplicación que se llama el SPIG. El SPIG es un aplicativo que se llama Sistema Peruano de Información Jurídica. A lo mejor hay normas que les interesan a ustedes. Una norma que ha salido para la carrera de enfermería, para los profesionales o profesionales técnicos en enfermería. A lo mejor para nuestros compañeros de producción agropecuaria. Puede haber normas que les interesen de manera especial y deben estar al día con eso. Esto de acá, este es un aplicativo que se llama Speak Móvil. Acá se lo voy a poner también al entrar a una página web. Vamos a ver Speak Móvil app. Este aplicativo de acá les dice día a día, porque todos los días se publican normas, qué normas han salido. Y ustedes no necesitan leer todas las normas, ¿no? Solamente toda la norma, necesitan leer la sumilla, el extracto, el resumen nada más, para ver de qué se trata. A lo mejor les interesa, o de alguna otra actividad también. Entonces, este es un aplicativo que les llega al celular. Yo lo tengo acá. A ver. Aquí está. Ven, este es el Speak Móvil. Hoy día 17. ¿Qué ha ocurrido hoy día 17 de junio? Le dice acá descargar. ¿Qué cosa vamos a descargar? Las sumillas, ¿no? Los resúmenes del día. Vamos a descargar. Se descargó. Aceptamos. Vemos, está en PDF. Y nos revisamos. Pues nosotros los abogados debemos revisar todo esto en realidad todos los días. No son muchas normas del día. Por ejemplo, ha sacado normas la SUNAFIL para fiscalización laboral. Algunas personas que puedan estar trabajando en trabajo remoto, hay que interesarse por este tipo de normas, ¿no? Van viendo este tipo de publicación que es importante que todo peruano conozca. Terminamos entonces con las normas jurídicas. Fíjense que acá vamos a ver un videito pequeño sobre cómo está organizada de manera general nuestras normas jurídicas. Lo vamos a ver en el curso también de, aunque este curso no es de ustedes, pero sí
cuando tratemos, por ejemplo, la Ley General de Salud para el caso de nuestros compañeros de enfermería técnica. Vamos a ver este videito de acá, que todo ciudadano debe conocer. Normas jurídicas. Son reglas de conducta de carácter obligatorio que han sido creadas por un órgano reconocido por el Estado y cuyo incumplimiento trae como consecuencia la aplicación de la fuerza. En esta clase de normas no importa la voluntad del sujeto a quien van dirigidas para su cumplimiento, ya que es indiferente que esté de acuerdo o no en acatarlas, pues la característica esencial de las normas jurídicas es la obligatoriedad y la posibilidad que tiene la autoridad de hacerlas cumplir por medio de la fuerza. Muy bien, muchas de estas normas, como ustedes han podido ver, son proscriptivas. ¿Qué quiere decir? Que llevan una sanción. Si no las cumples, llevan una sanción. Gusta o no te gusta la norma, tiene que ser cumplida porque es obligatoria para todos. De ahí la importancia, una de nuestras instituciones fuente de normas, como son las normas legislativas del Congreso, es el Congreso de la República y nuestros representantes. Por eso es importante que nuestros representantes sean preparados o por lo menos si desconocen los temas sobre los que van a legislar, requieran la asistencia de asesores idóneos, asesores competentes para que puedan orientarlos, para no sacar normas jaladas de los cabellos. Porque si van a ser obligatoriamente cumplidas por todos, pues se entiende que son buenas, ¿no? Están bien hechas. Entonces hay que ver que esas normas sean adecuadas, correctas y para un cumplimiento cabal. Ahora hay un proyecto de ley para establecer varias cosas que, bueno, son polémicas, ¿no? Hay un proyecto de ley, por supuesto, para hacer que las personas que hayan aportado al Sistema Nacional de Pensiones, o sea, no a las AFP, sino al Sistema Nacional de Pensiones, hay un proyecto de ley para devolverles el dinero. Entonces uno tiene que pensar cómo va a afectar esto a los recursos que capta el Estado. Hay obligación, por supuesto, de atender a las personas que no han recibido ningún tipo de atención de las cotizaciones que uno hace por pagar sus derechos previsionales, ONP, AFP. Entonces hay que atender a esas personas. Pero ¿cómo hacerlo? Es la pregunta. Está esa norma para decirle, usted, señor, ¿cuánto ha aportado a la ONP, al Sistema Nacional de Pensiones? Señor, yo he aportado 8 años. ¿Cuánto necesita aportar? 20. Pero solo tiene 8. Y ahorita está en un dilema. No tiene plata. A los otros trabajadores que aportan a la AFP, como es su plata, plata de aporte de todos, bueno, de cada uno, le van a devolver. De hecho, están devolviendo, ¿no? Hasta el 25%. Pero a los señores que han aportado, señores y señoras que han aportado a la ONP, porque en realidad ellos no tienen un fondo individual, es un fondo común. O sea, si es un fondo común es como hacer una chancha, ¿no? Una chancha para todos. Y aquellos que han aportado y que están recibiendo pensión, o aquellos que han aportado y que todavía no reciben pensión y requieren que ya le falta poquito para que le den su pensioncita, probablemente reclame, oye, pero ¿cómo vas a devolver si le vas a quitar pues mi fondo para mi pensión? Si es de todos, no es de uno en particular, no es un fondo individual de capitalización. ¿Qué va a pasar con aquellos que están recibiendo o van a recibir su pensioncita si los demás retiran? Se va a quedar sin fondo, pues, y les va a perjudicar la pensión que reciban los otros. O que ya de hecho estén recibiendo quienes han aportado 20 años. Por eso las normas tienen que ser, especialmente para las sacadas en el Congreso, tienen que ser muy bien pensadas. Porque como van a ser obligatorias, pues deben traernos beneficio, ¿no? Esa es la importancia de determinar que las normas jurídicas sean bastante bien elaboradas, bien pensadas. Por eso hay que estudiar bastante, también inclusive para ser congresista.
La importancia de las normas es que esta existencia de reglas de juego, sean morales, religiosas, sociales o jurídicas, radica en que posibilitan que todos los miembros de una comunidad conozcan qué pueden hacer y qué no, de modo que eviten el caos y el perjuicio propio o del prójimo, sabiendo que si cumplen las dichas reglas, o sea, si yo sé que que cumpliendo estas reglas voy a beneficiarme, lo hago. Y efectivamente, si uno cumple esas reglas, se va a beneficiar, porque cuando alguien incumple esas reglas de obligatorio cumplimiento o de tipo orientador, y cuando esta persona lo incumpla, al causarme perjuicio a mí, yo voy a tener mecanismos para poder defenderme y responder. Porque si eso no pasa, si esas normas no son cumplidas, cualquiera hace lo que quiere. Cuando alguien me perjudique a mí, ¿a quién voy a reclamar? Si sé que no es obligatorio, ni la norma no, bueno, pues no corresponde cumplirla. Ya me perjudiqué. ¿A quién reclamo? ¿A él? Él me va a decir, ¿pero por qué? ¿Acaso es obligatorio o hay una norma que me impida hacerlo? Si yo puedo hacer lo que quiera, sin ver si hago daño o no hago daño. Entonces, cuando a uno le llega el perjuicio, ahí nos damos cuenta, no, es necesario cumplir estas normas, es necesario tener reglas de conducta que nos orienten en comportamiento, porque si no me voy a ver perjudicado al final, o una persona de mi entorno, mi familia, el prójimo, pues no. Entonces todos se benefician y pueden reclamar sus derechos, y los demás también pueden exigirnos a nosotros cumplir nuestro deber para con ellos. Por eso son importantes este tipo de normas de comportamiento, sean jurídicas, morales, religiosas, sociales. Acá hay un video que les quiero mostrar para finalizar, un video que nos da una mirada hacia lo que pasaría si las personas no respetaran las normas. Fíjense. Pero mamá, ¿por qué no puedo ir? Ya sabes cuáles son las reglas. ¿Y? Entonces, ¿por qué sigues insistiendo? Más que un lugar, parece una prisión.
Disculpen, la señal está un poquito lenta. Vamos a retroceder un poquito para que se entienda mejor. Ok. Esto es un Ferrari. Lo sé. Arranca. El auto de mis sueños. Y tengo que guardar el límite de velocidad. Las reglas son tontas. Sí, son restrictivas. Y desearías que no existieran, ¿no? Sí, pues acelera. ¿Viste eso? No eres Baldi. ¿Qué pasó? ¿Viste eso? Podía habernos matado. No hizo nada ilegal. ¿Nada ilegal? Estaba en mi carril. Olvídaselo. ¿Qué? Bueno, si no hay ley, que es lo que tú querías, entonces tampoco hay ilegalidades. Y si no hay ley, ¿qué ley violó el camionero? Ninguna. ¿Y qué hizo de malo? Nada. Solo que estaba en mi carril. Tú estabas donde debías. Sí. ¿Y cómo sabes? Porque la ley dice... Ahí está. La ley indica cuál de las opciones opuestas es buena y cuál es mala. ¿Te acuerdas? El bien, el mal. Bueno, estoy seguro que esto lo han visto también y a lo largo de la semana también lo han revisado, pero fíjense lo que pasa cuando esa norma de comportamiento o no existe o no se cumple. Se crea el caos, ¿verdad? Y solamente lo sentimos cuando nos perjudica a nosotros. Por eso es importante que el cumplimiento de estas normas, estas reglas, porque nos lleva a un camino, a un cauce en el que podemos defendernos. Acá el amigo, el conductor decía, me tienen en una cárcel, no es posible. La ley es mala porque nos pone un camisón de fuerza. Perjudica mi libertad. Les pregunto, ¿ustedes creen que las normas perjudican su libertad? ¿O solamente la encaminan su libertad para que pueda ser ejercida convenientemente, adecuadamente, con paz social, con buena manera de resolver cuando haya conflicto? Si no existiera esto, no podrían ni siquiera resolver el conflicto, porque no habría conflicto. Si no hay ley, no hay conflicto, porque yo hago lo que quiero, él también hace lo que quiere, y yo no podría reclamarle a él. No hay conflicto, pero ya hay perjuicio. Hay perjuicio porque el amiguito, al conducir este vehículo, hubiera chocado con el otro. Y si por azar del destino hubiera salido vivo, no podría reclamarle. ¿Por qué? Porque no hay ley, pues. ¿Qué ley le impedía hacer al conductor del camión ir por el carril contrario? Ninguna.
Por eso su otro yo, su conciencia, le dijo, no incumplió ninguna ley. Es cierto, ¿no? Sí, pero yo hice bien las cosas, sí. Pero ibas a un límite de velocidad excesivo. Pero como no había ley para ese límite de velocidad, no te interesaba. Mientras no te interesa ni te perjudica a ti, no hay problema. Cuando lo hace, ahí es donde nos damos cuenta que se requieren las normas de comportamiento para encauzar nuestra conducta. Ya ustedes están entregándome vía WhatsApp estas actividades, estas 3 actividades. En el caso de enfermería técnica, además, bueno, estas son normas especiales para enfermería técnica. Dice, van a reflexionar y responder la siguiente pregunta. En este tiempo de pandemia por COVID-19, ¿qué norma debo respetar? ¿La norma jurídica que me restringe la posibilidad de circular libremente para evitar el contagio o la norma moral que me obliga a salir a trabajar para alimentarme a mí y a mi familia? Recuerden este conflicto entre la norma religiosa y la norma jurídica también. Acá hay que reflexionar sobre ello. ¿Qué tipo de norma es aquella que dice que si veo a una persona que sale de su casa con una banderita blanca es deber ayudarla por estar muy necesitada de alimento? Ustedes han visto familias, se muestra por el noticiero y la televisión, familias saliendo con banderita blanca. Esa banderita blanca es un símbolo que dice ayuda, help, necesito asistencia. ¿Hay entonces una obligación de ayudar? ¿Qué tipo de norma será si yo considero que debo ayudarla? ¿Qué tipo de norma es? Revisen los tipos de norma. Ya me han respondido varios de ustedes y les agradezco por ello. Para los estudiantes de enfermería técnica, revisen la biografía de Florence Nightingale que se colgó en la plataforma y respondan cuál es su aporte a la enfermería moderna. Miren que tiene un aporte fundamental. Florence Nightingale, a partir de la guerra que llevó a conflicto a Gran Bretaña contra Rusia. ¿Ya? La guerra que mantuvieron estos dos países. El conflicto de Crimea se llama. Para nuestros amigos de producción agropecuaria, vamos a revisar lo último, que son las actividades. Y con ellos vamos a hacer un video complementario para revisar este siguiente video. Muy bien, muchas gracias. Terminamos con esta sesión. Y que tengan buen día y a cuidarse, por favor. Adiós.